Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Es como de costumbre digo esas palabras porque es verdad. Dios es demasiado bueno que está dando la oportunidad de que podamos seguir anunciando buenas noticias, buenas nuevas. Vamos a ver si se conectan algunas personas para dar inicio a esta transmisión. Ya que tengo la oportunidad de hacerlo en este día, pues quiero aprovechar la oportunidad. Estaba allí en el canal de YouTube dejando un corto video hablando acerca de lo que le toca hacer los que son enviados de parte de Dios. Los que son enviados de parte de Dios tienen una delegación muy especial, y una es anunciar o predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que Jesús les dijo a los que Él comisionó, a los que Él les delegó. Y hoy hay muchos, pero muchos predicadores que estamos predicando la palabra, pero ¿será que hay evidencia de que somos verdaderamente enviados de parte de Dios? ¿Será que tenemos el respaldo de Dios? Esto es interesante pensar en esto, porque hay mucho predicador. Si usted ve las redes sociales, está lleno de personas que predican la palabra, pero ¿será que hay evidencia de que son enviados de parte de Dios? Porque todo aquel que es enviado de parte de Dios a pregonar el mensaje, tiene que haber evidencia de que verdaderamente es enviado de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchar. Si una persona predica la palabra, pero nunca se manifiesta conversión de las almas, si no se manifiesta sanidad, si no se manifiesta liberación, si no se manifiesta que Dios opera en la vida de esa persona o en la labor de esa persona, yo creo que esta persona no es llamada de Dios. Porque la gran comisión que Jesús hizo a sus discípulos, les dijo: y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo algo más. Pero antes de seguir, yo quiero orar. Ya tengo una persona. Saludos, Alexis. Pues bienvenido a la transmisión, pues donde dos o tres, y estás tú y estoy yo como mensajero, y también está el Espíritu Santo que nos acompaña, y no estamos, ¿cómo se llama? No estamos sin cumplir lo que dice la palabra, que donde dos o tres, si estamos dos personas más el Espíritu Santo con nosotros, entonces ahí está bien la cosa. Yo quiero orar porque está interesante lo que Dios ha inquietado el corazón compartir hoy, porque es importante que podamos entender y tener cuidado a qué mensajeros escuchar. Aunque si el mensajero pues anuncia la palabra, es la palabra de Dios, pero lo lamentable es que esta persona esté haciéndose pasar por delegado de parte de Dios y que no lo sea. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia, agradecido por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Será un corto pensamiento basado en tu palabra que quiero dejar a la audiencia. Espero darme a entender, ya que tú has inquietado mi corazón a través del Espíritu Santo a hablar de esto. Muchas gracias, buen Dios, por el privilegio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que yo estaba pensando es que dice... esto está en Mateo capítulo 10, donde habla acerca de lo que le dijo Jesús a los que envió. Y obviamente los predicadores de hoy en día somos enviados de parte de Dios. Pues el asunto está en que si no hay una manifestación del poder de Dios, yo creo que es grave la situación. Porque lo otro que les dijo es sanar enfermos. Es el trabajo de un mensajero de Dios, sanar enfermos. Porque hay enfermedades que con solo el hecho de orar, poner las manos y aplicarle por la fe al enfermo,
por la fe aplicarle la sangre de Cristo, va a ser sano. ¿Sabe por qué? Porque esta persona lo que tiene es una posesión demoníaca, y al salir los demonios de enfermedad, esta persona va a quedar libre, va a quedar sana. Y le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, una de las manifestaciones de un enviado de Dios es que va a haber sanidades, va a haber limpieza. Porque cuando aplicamos la palabra, cuando dice aquí sanar leprosos, pues los que están con la lepra del pecado, al aplicarles la palabra, son sanados. Y también en cierta ocasión a mí alguien me dio una profecía hace muchos años y me dijo: en el ministerio que te he dado, me dijo el Señor, te voy a usar para resucitar muertos. Hace muchos años me dio esa profecía el Señor. Y yo le preguntaba al Señor por qué tantos viajes misioneros y he estado en muchos funerales, porque yo estaba pensando de una muerte así como Lázaro, ¿verdad? Que Jesús llegó y lo resucitó. Pero el Señor me estaba hablando de una muerte espiritual. Mire que tengo a mi nieto ahí, Jacielito, saluditos. Aquí estamos compartiendo. Usted todavía no entiende, pero su papá sí. Entonces, qué bueno que están ahí conectaditos, les amo. Entonces, estaba viendo que cuando yo le preguntaba al Señor por qué hace muchos años me dijiste, me hablaste a través de alguien, porque yo sé que era de parte de Dios el mensaje, porque había una persona que estaba dando palabra de parte de Dios, y yo pensé mal de esa persona. Dentro de mi corazón pensé mal de esa persona, pensaba que él no estaba hablando de parte de Dios, y él vino a decirme una palabra, y allí Dios me dio la confirmación que estaba siendo usado de parte de Dios. Así que tengamos cuidado cuando alguien es usado de parte de Dios, cuando da palabra, tengamos mucho cuidado, porque Dios usa a personas para hablarnos. Y recuerdo que me dio una palabra profética que yo iba a resucitar muchos muertos. Entonces, a través de tantos viajes que he hecho y ver a personas que han muerto, miembros de mi familia, o también algo otros que no son familia, pero que he estado en funerales donde hay personas muertas. Entonces, y yo en una oportunidad yo le preguntaba al Señor que por qué me había dicho que yo iba a resucitar muertos, y yo nunca he sentido el deseo de orar por alguien que esté muerto para que resucite. Entonces el Señor me dijo: lo que tú no sabes es que has resucitado a muchos muertos. Te he usado para resucitar muchos muertos, porque los muertos que has resucitado son aquellos que estaban sin fe y sin esperanza, estaban muertos sin delitos y pecados, y a través del mensaje que les has dado han tomado vida. Entonces ahí entendí que de esa muerte. Entonces cuando un mensajero de Dios anuncia el mensaje, las personas se convierten, está resucitando muertos, está limpiando leprosos, aquellos que han pecado, aquellos que están contaminados con la lepra del pecado. Y cuando reciben el mensaje, cuando aceptan la palabra, el consejo de la palabra de Dios, se arrepienten, piden perdón, entonces ahí están siendo limpios de la contaminación del pecado. Entonces, si nosotros como mensajeros hemos experimentado, yo creo que esto tiene que ser para todos los que estamos predicando. Si no hemos recibido de gracia, ¿cómo podemos dar algo de gracia? Entonces tenemos que haber experimentado el perdón de pecados, tenemos que haber experimentado sanidades, tenemos que haber experimentado limpieza, el perdón de pecados. Tiene que un mensajero haberlo experimentado. Pero ¿qué le parece ser un mensajero y solamente porque está dando la receta de lo que dice la Biblia, pero no ha experimentado? Entonces no está dando de gracia nada, porque no ha recibido nada, porque no ha querido, porque esto está al alcance de todo aquel que ha sido llamado a ser salvo. Todo el que está en el camino del Señor, todo aquel que ha creído en Cristo está delegado para anunciar las buenas nuevas de salvación, a decirle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Pero qué mejor con un estilo de vida que sea agradable a Dios. Entonces la
la misión que nos corresponde hacer los mensajeros debería de ser con demostración de poder. Yo creo que hasta a estas alturas, si el Señor no me hubiese dado el privilegio de ver sanidades, de ver personas convertidas, familias restauradas, si yo en el ministerio que Dios me permite servir no hubiese visto ninguna de esas evidencias, yo tiempo hubiera dejado de hacer lo que estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente piensa que uno es un pasatiempo el que tiene, o que es por falta de trabajo, porque no queremos echarle gana a lo secular, que por eso estamos tan entretenidos en esto. Lo que pasa es que he visto la manifestación de muchas maneras. El día de ayer fui a orar por una ancianita al hospital y estaba pero desesperada, era un solo llanto. Empecé a orar, a ministrarle paz, la paz que solamente Dios da. Y claro, por no publicar, ¿verdad?, las cosas, no he publicado una fotografía que nos tomaron después, aquella ancianita con una paz impresionante, donde estaba pero estorbadiza. Entonces hay muchas manifestaciones de enfermedad a través de posesión de parte del enemigo en las vidas. Entonces hay gente que cuando reciben la palabra son ministradas de parte de Dios y son sanados. Entonces es la función que nos corresponde hacer como mensajero. Entonces esto es para anhelarlo. Si usted es un mensajero de Dios, anhele limpiarse constantemente con la sangre de Cristo para que esté limpio y pueda con esa limpieza transmitir la bendición, porque nosotros, recuérdese que somos como puentes. Si yo pongo las manos en alguien estando yo mal, eso malo de esa persona se puede venir hacia mí, pero si yo estoy limpio completamente y pongo las manos sobre usted, esa limpieza que está en mí puede pasarse para allá y se tiene que ir el estorbo que puede estar. Y obviamente todo eso es para honrar al Señor, no para vanagloriarnos nosotros, porque eso le pertenece al Señor. Entonces viene el caso donde el Señor sigue diciendo, no proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto me hace pensar cuando yo comenzaba mis primeros viajes misioneros, viajaba completamente sin dinero, sin nada, y empecé a recibir experiencias muy bonitas donde pude ver sanidades, conversiones, restauraciones. Muchas experiencias he tenido de esa naturaleza, a tal grado que cada viaje misionero no me preocupo tanto por los bienes materiales, me preocupo más por esto, que haya esta manifestación de limpieza en las personas que se les va a ministrar el mensaje. Eso sí me gusta, capacitarme de eso, porque sé que la añadidura le va a llegar. En una ocasión el Señor me envió a un lugar y recuerdo que mi esposa me dijo, no hay dinero. Le dije yo, no se preocupe, Dios me está mandando y Él tiene que darme los viáticos que necesito. Y esta experiencia me ayuda, ¿sabe?, para aconsejar a otros siervos, a otros ministros que se desesperan cuando tienen algo que ir a hacer, como por ejemplo un viaje, empiezan hasta a buscar dinero prestado para poder viajar. Y les digo yo, ¿sabe qué? Cuando Dios invita, Él paga, no se preocupe. Él va a usar a alguien, pero si usted empieza a pedir aquí, pedir allá, entonces no es la obra de Dios, porque cuando Dios invita, Él paga. Entonces recuerdo que en esa oportunidad me fui, y cuando iba en el bus, alguien me llamó diciéndome, el Señor ha inquietado mi corazón que le mande una ofrenda. Y cuando regresé a casa después del viaje traía dinero, porque Dios así trabaja. Entonces me hace pensar, hace poco yo les compartía de un hombre que vino de otro país aquí a los Estados Unidos a predicar y se le perdió el equipaje. Y yo, queriendo alentarlo por la experiencia que he vivido, le dije yo, mire varón, si Jesús cuando comisionó les dijo, no proveáis de oro ni plata ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, a usted se le va a comprar un traje para que predique. Y le fuimos a comprar ropa. ¿Y sabe qué? Después del culto, allá en el hotel me tiró la ropa y me dijo, usa la voz, porque yo no predico con esto. Yo tengo que andar con saco y corbata para predicar. Entonces le dije yo, ¿sabe qué? Yo predico a veces tan así, con camisa corta, de cualquier manera, porque Dios lo que ve es la disposición y la limpieza del corazón del siervo. Para algunos, hay gente que completamente le prohíben predicar así como estoy predicando porque estoy con manga corta.
¿Y sabe qué? Que esa es una ignorancia. Claro, es bonito en ocasiones estar con saco, con corbata, bien vestidito. Pero en este caso, pues estoy en hora de trabajo, el Señor me está dando el privilegio de poder compartir y lo estoy haciendo de esta manera. Y he hecho oraciones estando así como estoy ahorita, donde he visto sanidades, donde he visto gente que se ha convertido. Entonces no es por la vestimenta, sino por lo que tengamos dentro del corazón. Entonces recuerdo que yo queriendo alentar a este siervo, entonces y se viven experiencias en este caminar. Así es que, bueno, de hecho el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Predicar cualquiera puede predicar, pero ser delegado de parte de Dios, tiene que haber evidencias de esto. Cuando se anuncie diciendo el reino de los cielos se ha acercado, y la delegación que se nos ha dado a los mensajeros enviados de parte de Dios es sanar enfermos, limpiar leprosos, dice resucitar muertos, echar fuera demonios, dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Entonces, esa es la comisión que se nos ha dado. Pero ¿sabe por qué muchas veces no desempeñamos esa labor en el orden que aquí lo establece la palabra? Porque no queremos consagrarnos, porque no queremos dejar el pecado, no queremos limpieza y por eso no estamos siendo usados. Solo damos el mensaje y no pasa nada. Lo único que hacemos a veces es despeinar a las personas, aburrirlas de escuchar solamente bla, bla, bla. Pero ¿sabe qué? Cuando se manifiesta el poder de Dios, cuando oramos, cuando damos palabra de parte de Dios, Dios es real y se manifiesta usando a sus vasos que a él le ha placido llamar. Entonces yo quería dejarles ese pensamiento, ¿verdad? De que el anuncio del evangelio debe ser con demostración de poder. Al menos yo como mensajero lo anhelo, seguirlo experimentando, porque he tenido experiencias una vez en el avión donde yo iba. Allí se manifestó el poder de Dios impresionantemente. En el aeropuerto se ha manifestado el Señor en algunas ocasiones. Cuando he ido a algunos lugares, se ha manifestado el Señor y me gusta eso. Y por eso invito a todos aquellos que predican la palabra de Dios. Unámonos para que Dios nos use. Y cuando usted vea que alguien es usado de parte de Dios, hay mensajeros que a lo que se ponen es hablar mal de aquel que está siendo usado de parte de Dios, en vez de gozarse y orar por ese siervo que está siendo usado. Yo cuando veo a alguien que Dios lo usa en la predicación del evangelio, yo me alegro, me gozo que Dios lo use en el área donde Dios lo está usando. Entonces, así quisiera que se gocen cuando Dios a mí me está usando. Entonces, debemos de unirnos como mensajeros de Dios y pedirle que nos dé la capacitación que necesitamos, porque cuando Dios llama, capacita. Quizás usted cuando comienza, pues no tiene mucha experiencia, pero a través del tiempo y de la forma en la que usted se esté consagrando, Dios lo va a empezar a usar para bendecir a muchas personas y ver que todo lo que hacemos es para honrar al Señor. Para honrar al Señor, porque desde el momento que nosotros oramos por un enfermo y este enfermo se sana y nosotros ya nos creemos de cuello blanco, ya nos fregamos, porque ya Dios no va a querer usarnos. Pero cuando le agradecemos al Señor por lo que ha hecho y le honramos, hace poco me pedían oración por un matrimonio que se estaba desintegrando y que hay que orar, y me traía el recuerdo de hace muchos años. Desde otro país me hicieron una llamada por un siervo que estaba en problemas en el matrimonio. Alguien que empecé a presentarle al Señor esa petición y me venía en las noches a la iglesia solo a orar, me arrodillaba y le decía al Señor, por favor, yo te pido con todo mi corazón que ese matrimonio no se desintegre, que no se vayan a divorciar. Y empecé a pedirle al Señor, pero así de verdad, con un deseo insaciable. ¿Y sabe qué? Lo impactante es que este varón ahora está predicando la palabra, tienen hijos, viven bien con la esposa. Algo hermoso cuando uno ve el resultado de la oración que le hacemos al Señor. Yo sé que habían más personas orando posiblemente por este caso,
matrimonios que no pueden tener hijos. Hay un pastor que su esposa tenía dañada la matriz, y recuerdo que él me dijo: Dios me proveyó esposa, pero no me va a poder dar hijos porque mi esposa la matriz se le dañó y no va a poder tener hijos. Ya le dijeron que no. ¿Y sabe qué? La hice mía esa necesidad. Empecé a llorar, a pedirle a Dios que le diera sanidad a esta mujer, que sanara su vientre, que esa matriz volviera a concebir y que pudiera tener esta mujer el privilegio de darle un hijo a este siervo, porque es un siervo de Dios, y tremendo el testimonio. ¿Y sabe qué? Con el tiempo me llevo la gran noticia que la hermana salió embarazada. Ahora tienen un lindo varón que de hecho se parece al papá tremendamente, como Dios hizo el milagro de una manera impresionante. Entonces, esas oraciones, el día de ayer hablaba de la oración, que se necesita tener necesidad. Hablaba de que tenemos que ser perseverantes, ser insistentes en la oración y tener fe en lo que pedimos. Entonces, esos tres ingredientes tiene que tener la oración: necesidad, perseverancia y fe, para que se den. Entonces, es la labor de todo enviado de Dios, y eso está al alcance de todo creyente: orar con fe para beneficiar a nuestros hermanos, para beneficiarnos nosotros también. Entonces, yo quería compartir este mensaje con ustedes, los que se toman el tiempo para escuchar. Si usted quiere, compártalo con alguien. Y si usted, pues, solamente usted quiere escucharlo, pues yo le doy gracias por tener la amabilidad de escuchar la transmisión, porque lo estoy haciendo, acuérdese que le he dicho, sin costo alguno. Hace poco me preguntaba alguien: ¿cómo usted maneja las finanzas de su iglesia? Le digo: la iglesia a la que yo le predico es una iglesia cibernética por el momento. Tenemos un local allá en Honduras que está, primero Dios, el Señor, en el futuro podamos establecer ya reuniones y registrar ya el ministerio allá, pero todavía ahorita es una iglesia cibernética. Así es que toda persona que por muchos años ha estado constantemente siguiendo las transmisiones, pues yo le puedo decir que es un miembro activo de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, pero es un ministerio cibernético por el momento. Pues Dios me ha permitido trabajar en este campo, y de allí lo único que hago es ayudar a otros ministros, a otros pastores como misioneros. Las almas que ganamos para Cristo se las damos a alguien que las pastoree ya en un local, local con dirección y todo, donde se congregan regularmente. Entonces estamos llevando, no estamos dejando huérfanos o ovejas sin pastor. Siempre que ganamos un alma para Cristo, le recomendamos un pastor para que la pastoree. Entonces en eso estamos trabajando. Así es que yo quisiera orar para terminar. Recuérdese que este mensaje parece que fuera casi más para los predicadores, ¿verdad? Que tenemos ese gran reto de parte de Dios. Saber que el trabajo que tenemos es llevar esto. ¿Anunciar qué? Diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Si usted como mensajero nunca supo que es una liberación en usted mismo, pues bendito Dios que nunca fue poseído quizás, pero en mi caso yo he sido esa persona que sufrió enfermedades, estuve muerto en delitos y pecados, con una lepra tremenda del pecado me tenía hundido, y al ser limpio, al estar restaurado, yo anuncio con denuedo el evangelio, diciéndole a la gente que es verdad, porque yo lo estoy experimentando, que el evangelio de Jesucristo no es mentira, es real, porque da una nueva vida. Uno puede ver no solamente con estos ojos de aquí, sino con los ojos del Espíritu, con los ojos que Dios pone en el corazón, porque esos ojos, con estos ojos cerrados, usted puede ver con los ojos espirituales, porque tenemos algo muy especial de parte de Dios, los que hemos sido comprados con el precio de sangre. Ya no solamente vemos con estos ojos humanos, vemos con ojos espirituales. Nos pone una mente nueva al Señor y podemos ser de mucha bendición. Así es que gracias por la sintonía, hermano Oscar Sánchez, Dios me lo bendiga. José Vidal Portillo, bendiciones. No sé si es el hijo
o el papá, el que está conectado. Pero estaba diciéndole yo a mi esposa por ahí que estaba viendo a Ediciones Mendoza. Yo sé que un hijo de don Vidal trabaja con él. Y le decía yo creo que yo voy a ir de chef a cocinarles a los albañiles que no pueden terminar la casa de doña Gerarda porque no tienen quien les cocine. Yo voy a ir como chef desde aquí de Estados Unidos, voy a ir a cocinarles porque ya sabemos que esas señoras no son muy normales, y entonces pues hay que echarles la mano. Entonces, pero yo estaba bromeando con mi esposa. Pero sí, yo puedo cocinar, y si estuviera en Honduras, pues es posible que iría a cocinar como un chef para hacernos famosos juntamente con don Alex, Ediciones Mendoza. Saludito para él, que Dios lo bendiga. Siempre oro por él porque la labor que él hace, solo que sí necesita que, si no le ha entregado la vida a Cristo, pues tiene que entregarla para que no se quede en vano toda la obra que está haciendo, porque las obras sin Dios en el corazón son vanas. Bueno, ya me estaba casi saliendo del tema, pero va por el mismo precio esta partecita. Así que me siento contento de haber tenido a mi nieto, estar atento ahí al mensaje, Leiby, Alexis, pues los que se conectaron, Dios les bendiga. Esto era lo que tenía, solamente quiero terminar orando. Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias por darnos el mensaje. Como mensajeros tenemos que entender que necesitamos llevar sanidad, llevar tu palabra, porque es la que da vida a aquel que está muerto. Es la que limpia, tu palabra limpia, porque es el agua que limpia. La sangre de Jesucristo aún sigue vigente, y cuando la aplicamos con fe, los demonios tienen que salir y se tienen que manifestar liberaciones en el nombre de Jesús. Gracias, buen Dios, por esta oportunidad. Te pido por aquellos que están sin fe y sin esperanza, que puedan reconocer que Jesús todavía sigue con sus brazos de amor extendidos, esperando que lo reconozcan como el único y suficiente Salvador para salvar sus almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludos y bendiciones. Gracias por la sintonía, y que les vaya bien en todo lo que emprendan.